toda la palabra es inspirada por Dios. Dios es un Dios de orden y todo nos llevará a su propósito, no a nuestro propósito. El perdón es el poder ir y no volver a pecar. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos sean todos aquí en este hermoso día de reposo, ¿verdad? Ya estamos muy acostumbrados, ahora sí, ya tenemos desde noviembre del año pasado congregándonos en el Shabbat para glorificar el nombre del Eterno. Bienvenidos sean todos. Antes que nada, vamos a empezar con una oración, ¿sí? Vamos a inclinar nuestro rostro a pedirle a nuestro Padre eterno que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor. Estamos anhelando tu reino. Que se establezca aquí en la tierra, Señor. Pero antes, Señor, queremos ser ciudadanos del reino. Permítenos que seamos ciudadanos de ese reino tuyo aquí en esta tierra para venir a reinar contigo, Señor. Por eso te pedimos que venga tu reino primeramente a nuestros corazones para reinar contigo eternamente, Señor. Para poder hacer tu voluntad, así como tú lo decides desde antes de la fundación del mundo, eternamente lo estás decidiendo por nosotros. Y nosotros, Señor, a veces no queremos escuchar tu voz. Por eso pedimos que tu reino se venga a establecer en nuestro corazón para desde hoy hacer tu voluntad, Señor. Yo te pido que tu reino de paz, de amor, en este momento se establezca en cada persona que está aquí sentada. Para poder escuchar tu palabra con una mente sin prejuicios, una mente renovada, una mente divinizada por tu sangre preciosa. Te pedimos, Señor, también que perdones todos nuestros pecados, que perdones todas nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos en este momento a todos los que nos han ofendido. No queremos ningún estorbo en este momento, ningún estorbo de amargura, distracción, ansiedad, codicia, iniquidad. Lo echamos fuera de nuestro corazón. Queremos que tú limpies nuestro corazón, que pases un hisopo y nos limpies en esta mañana y quedaremos más blancos que la nieve. Escudriña nuestro corazón, Señor, si hay en él ansiedad, envidia, incredulidad. Límpialo, Señor. Nosotros también queremos sacar toda esa basura que está en nuestro corazón y darte acceso en este día a todo nuestro ser, a nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Hace rato cuando estábamos en el intermedio nos preguntaron, ¿estamos preparados para ese día? El día del gran juicio donde dice que todo ojo lo verá. Todo ojo va a ver a nuestro Mesías. Pero ¿estamos preparados? Porque Él viene a establecer su reino aquí en la tierra para heredarlo a sus primogénitos. Pero ¿ustedes creen que ese reino va a ser así nada más tomado? Como si ya viene, ya quiero mi reino, y el otro, el que está ahorita reinando, va a decir, sí, ahí está tu reino. Ya viniste por él. No, hermanos. Antes de que el Mesías venga a establecer su reino, va a haber una batalla cruel contra el enemigo de Dios y todos sus seguidores. Una batalla cruel. Y hasta que no derrote a
todos sus enemigos ahí en Armagedón, hasta entonces que limpie toda la tierra, Él no va a venir a establecer su reino en una tierra profanada. Tiene que limpiar todo. Amén. Esa batalla que se va a librar va a ser entre el enemigo de Dios y todos sus seguidores, y hasta que los destruya a todos. Y solamente va a venir a establecer su reino con un remanente. Aunque todo ojo lo verá, pero para dar testimonio de que su palabra es absoluta y es inmutable y es eterna. ¿Estamos preparados para esa segunda venida de nuestro gran rey, el Mesías? Debemos estar preparados para estos últimos días, hermanos, porque todos sabemos y escuchamos y vemos las noticias, tanto políticamente, geopolíticamente. Hay rumores de guerra, rumores de hambrunas y hasta de los ríos que llevan sangre. Hay terremotos, porque están anunciados terremotos, un tsunami, antes de que empiecen cosas peores, pero ahorita es el momento de que todos nos debemos de preparar. Por eso estas predicaciones son poderosas, no es para que nos asusten, es para que tomemos conciencia que es muy serio lo que está escrito en la palabra, porque la historia la escriben los hombres después de que las cosas suceden. Pero Dios ha escrito su libro sagrado desde antes de la fundación del mundo. Él ya vio toda la película y nosotros apenas estamos ahí descubriendo todo lo que Él ya dejó hecho de antemano. ¿Estamos preparados? La semana pasada todos nos quedamos muy consternados con el Salmo 22. ¿Quién estudió en su casa el Salmo 22? Pero primero déjenme darle bienvenida a mi hermana Isabel y a mi hermana Connie, que como van a ver ya muy seguido, Dios así nos ha mandado a enseñar la palabra, porque dice que por lo dicho de 2 testigos debe de constar todo lo que habla una persona. Porque una sola persona que se para aquí se vuelve un monólogo, no hay retroalimentación. Y así estamos acostumbrados por siglos y siglos, porque es el método occidental, que solamente una persona hable y nadie intervenga. Pero en el método hebreo que Dios dejó establecido, todos participan, todos hablan, todos dicen su opinión, pero como aquí todos no pueden decir la opinión, puesto que ustedes no están en el discipulado. Si estuviera aquí cualquiera, yo ponía a cualquier discípulo, si usted aquí, pero personas que estamos dedicadas realmente a escudriñar las escrituras, pues yo me equivoco, ella también se equivoca, pero aquí 3, oye, no, vete por aquí, vete por allá, para no cometer errores, que los errores son de todo ser humano, pero vamos a decirlo, si 2 son mejor que uno. Si uno se equivoca, el otro lo corrige. Si uno se cae, el otro lo levanta. Pero si yo estoy aquí nomás solita, pues entonces yo me equivoco, y como ustedes no saben nada, van a decir, pues no, ustedes no van a saber si yo dije la verdad o no, pero aquí ya tengo quien me puede corregir, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, bienvenidas, hermanas. Entonces, ¿quién le estudió el Salmo 22 que les dije? Escudriña el Salmo 22 en su casa. ¿Quién lo escudriñó? Nadie, ¿verdad? Bueno, pues quiero decirles que los que no son diligentes no van a estar apercibidos para poder ver e interpretar las señales que están pasando, y mucho menos corroborar con el sagrado libro eterno. Porque todo lo que está pasando ahorita ya está escrito aquí. Acuérdense que la historia Dios la escribe antes de que las cosas sucedan. Entonces, si no están aquí, entonces van a decir, no le creas, porque ni siquiera es cierto lo que dicen allá en Rusia. No es cierto lo que dicen allá en China. No es cierto lo que dicen allá en los países árabes. No, son puros cuentos, pues están tan lejos de nosotros que no nos creemos, ¿verdad? Y cuando llegue el terremoto primero que viene, va a ser como nos hace Noé. Y un terremoto antes que empiece el gran juicio. Porque Dios nunca hace nada sin que antes se los avise a sus profetas y nos dé muchas señales aquí. Pero si no hay
no hay espíritu de profecía, si no hay quien los alerte, ustedes están sin saber porque ustedes no van a las escrituras, entonces debe haber gente que esté escudriñando las escrituras para que alerte al pueblo. Entonces, mire, el Salmo 22, y se los dejo de tarea para que había que Salmo 22, 23 y 24 son muy cortitos. ¿Quién se sabe el Salmo 23? ¿Quién lo conoce? Porque es el salmo que nos fascina, ¿verdad? Porque aseguramos, el Señor es mi pastor. Pero eso porque nos conviene. Pero nunca analizamos el contexto del Salmo 22, ¿verdad? Y ni tampoco el Salmo 24, ¿verdad? Nada más nos agarramos de lo que nos conviene. Y así nos han enseñado por 2000 años. A nosotros, a la iglesia, ¿verdad? Pero a los de Israel también nos han enseñado mal desde hace mucho tiempo, porque también se han apartado de la palabra. Entonces, el Salmo 22 y el Salmo 24 son un grupo de salmos que revelan a Cristo o al Mesías o a Yeshua. Como estamos aprendiendo nosotros un vocabulario correcto de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la Torá, debemos primeramente de irnos limpiando de todas esas enseñanzas falsas que nos han dejado desde el Génesis. Y vamos a llamarle, porque Cristo viene a restaurar todo. Primeramente yo todavía tengo la costumbre de decir Cristo, Jesús, pero me estoy esforzando de decir Yeshua, Yahweh. Ya nada de Jehová ni nada de Jesús, porque esos nombres no le corresponden a nuestro Rey de Reyes, ¿verdad? Son nombres que le pusieron, que le empalmaron, por decirlo así. Entonces, estos 3 salmos son un grupo de salmos que revelan al Mesías desde su crucifixión hasta su reinado en la era venidera, la que estamos esperando todos. El 22 trata de su muerte, su resurrección y sus muchos hermanos producidos en su resurrección para formar la iglesia, porque esa es la iglesia, ese es el pueblo de Israel, ¿sí? Y el 24 nos habla ya del Mesías como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si nomás nos aprendiésemos lo que dice el Salmo 24, 8. Fíjense, lo voy a leer. ¿Quién es este Rey de gloria? Pregunta. Yahweh, el fuerte y valiente. Para que sepan la clase, Yahweh, el fuerte y valiente. Yahweh, el poderoso en batalla. Porque vi una batalla antes de que Él establezca su reino. El reino que no tendrá fin. Vi una batalla tremenda. Creo que se me cayó esto. Entonces, estoy estrenando un nuevo sistema, ¿sí? Yahweh de los ejércitos, el Rey de gloria, Selah. Hagan un alto y mediten en ese Rey que estamos esperando, ¿eh? No es como el Rey de España, ni es como los reyes, que ahora no son reyes, ahora son los presidentes de las grandes potencias. Este Rey de gloria, este Rey de los ejércitos, no es como ninguno de los que estamos acostumbrados a ver en los medios de información. Es el eterno, fuerte y poderoso, el eterno poderoso en batalla, eterno de los ejércitos, el Rey de gloria. ¿Quién quiere ser rey? Pues preparémonos para estar reinando juntamente con Él en el milenio. Y vamos a empezar a dar la lectura en nuestro texto base. Aquí nuestras hermanas Isabel y Connie nos van a dar un resumen breve, antes de que yo empiece la lectura, de todo lo que hemos estado viendo en esta semana. A lo largo de la semana hemos estado aprendiendo en la parashá o porción que nos corresponde,
que corresponde en la Torá, desde Números 22, o el libro de Números, capítulo 22, verso 2, hasta el libro de Números, capítulo 25, verso 9. En esta porción, luego ya se enlaza con la Haftará o los profetas, hablando específicamente del profeta Miqueas, y después nos lleva a reflexionar en Mateo, en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, o escritos del primer siglo, o pacto renovado o nuevo pacto. En ellos estaba toda esta porción de la semana nos enseñaba cosas importantes, principios bíblicos base que nos van a servir para ser creyentes o siervos todavía más diligentes. Entre todo, a lo largo hablábamos de dos personajes importantes. Uno era el rey Balac, que reinaba sobre la región de Moab. Estaba el pueblo de Israel, para contextualizarnos en la historia donde estábamos. El pueblo de Israel estaba a nada ya habían pasado casi 40 años que estaba vagando en el desierto, y estaban a nada de llegar a la tierra de Canaán, que era la tierra que se les había prometido. Estaban acampando, de hecho, en las llanuras de Moab, enfrente de Jericó, el último paso para llegar a la tierra. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué no entraron a la tierra? ¿Qué les pasó? Ahí hay algo que vamos a ver descrito en Jeremías capítulo 17 a partir del verso 1, y que también nos sitúa en Números 25, y es precisamente el pecado de Judá, el pecado del pueblo en ese momento. Hablábamos de falsos dioses, de un rey temeroso, de perder poderío, pero en esta porción, de la última porción de la que nos correspondía, hablaba de Judá y de su pecado. Judá se había rendido ante las mujeres de las moabitas, los hombres, y es un término generalizado. Y se habían rendido a alabar, a adorar otros dioses, a comer lo que había sido ofrendado a esos dioses y sacrificado a esos dioses. Entonces nos habla de dos cosas muy importantes. La primera es que el pueblo de Israel cometió idolatría y también adulterio, tanto en lo físico, hablando de toda la cuestión de la inmoralidad sexual, pero también adulteró espiritualmente, al ser el pueblo que Yahweh había escogido para asentar su pacto. En el contexto de Antiguo Medio Oriente, el pacto de matrimonio era el pacto más importante que existía, porque era un pacto prácticamente inviolable. La única cláusula que había para violar o para que ese pacto se rompiera era que alguno cometiera adulterio. ¿Y desde dónde se cometió? ¿Desde dónde se profanó ese pacto? ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde se profanó la relación? Desde el inicio mismo. En Génesis, capítulo 3, podemos ver cuando... digamos que desde el 1. Bueno, sí, desde el 1. Pero desde el capítulo, desde la porción donde Satanás mintió. Ahí en Génesis, exactamente, en el Edén. Así es, estamos en el Edén. Satanás le mintió a la mujer. Satanás le dijo a Dios mentiroso, porque dice que de ningún árbol podía comer de todos menos de uno, porque ese árbol significaba la muerte. Y dice Satanás, con que Dios te dijo eso, pues déjame decirte que si comes ese árbol no morirás, serás como él. En ese momento empezó a profanarse el nombre del Señor, a profanarse el nombre de Yahweh, porque Satanás fue el primero que llamó a Yahweh mentiroso. Imagínense qué calumnia, Mentiroso le dijo. Y desde entonces, ¿qué está pasando desde entonces? ¿Quién ha repetido esa mentira a lo largo de tantos siglos? ¿Quién lo ha repetido? A ver,
esa simiente que entró ahí de engaño, de mentira, como bien lo menciona nuestra hermana, se transmitió al primer hombre, Adán, y de este a su hijo Caín. Y después de que llegó la corrupción, en el momento que llegó con Caín al matar a su hermano Abel, viene el tiempo en el Génesis 6 donde la maldad se había hecho mucha y el Señor rae la maldad de toda la tierra porque se había corrompido y saca de ese momento de corrupción a Noé, pregonero de justicia, y a su casa. Pero esa simiente del mal se había transmitido ya, porque cuando termina el diluvio vemos repetitivamente en la descendencia de Cam que vuelve a surgir lo que estaba también en Caín. Porque la traía en su genética. Acuérdense que Satanás alteró la genética. Él traía la simiente de Satanás, el hijo de Noé, Cam. Así es, de Can esto desciende ya mucho tiempo después Nimrod, que es el padre de lo que conocemos hoy como imperios, monarquías y todos estos sistemas políticos sociales que hoy en día imperan. Y también se inicia que ha existido desde el Génesis, pero se materializa con todo esplendor la falsa adoración y entonces la suplantación y el cambio de la adoración que realmente debíamos tener a Yahweh, Dios Todopoderoso. ¿Y quién se corrompió con esa descendencia de Caín? ¿Quién se corrompió? ¿Qué hijos se corrompieron? ¿Los hijos de quién? La descendencia de Cam, la descendencia de Jafet. En la tierra, recordemos que nos dice en el Génesis que toda la tierra se pobló de los descendientes de Noé, y Noé tuvo 3 hijos. Estas enseñanzas que vienen con la transmisión de la semilla del mal a través de Cam, surge Nimrod, como bien lo menciona nuestra hermana, y esta falsa adoración que se empieza ya a estructurar en forma para seguir pasando la enseñanza que hoy conocemos también, que ha pasado generación tras generación, recibiendo una enseñanza adulterada, como lo menciona también nuestra hermana en el Génesis, cuando llega sutilmente Satanás a decirle a la mujer una mentira mezclada con una verdad. Así es. Y es lo que hoy también tenemos, una mentira mezclada con la verdad, y eso es diluir la esencia divina de la palabra. Eso se llama apostasía. Así es. Mezclar la mentira con la verdad. El primer apóstata fue Satanás. Y entonces después todos los pueblos que venían de Sem se mezclaron con todos los hijos de Caín. Se hizo una mezcolanza que ya no se sabe ni quién es quién. Dicen que solamente hasta que en el Mesías se quitó, y ya no se sabe absolutamente nadie quién procede genéticamente de sangre sin mezclar. O sea, sin genética biológica y espiritual del adversario, ¿verdad? Así es, y tenemos ahí la consecuencia de que esta enseñanza, esta doctrina que se gesta con Nimrod, llega y alcanza a todo poblador de la tierra para ser corrompido, ser profanado y empezar a adorar a Baal, a Acera o a Astarte, y da a luz en un hijo llamado Tamuz, que lo menciona también el profeta Ezequiel en el capítulo 8, donde esta enseñanza lleva a una adoración o a postrarse al dios Sol. Pero ¿de dónde surge esa imitación? ¿De dónde surge? ¿De dónde ellos sacaron para poder hacer esa imitación tan parecida a la palabra? Y ¿de dónde la toman para adorar a un demonio? A sus dioses, ¿de dónde la toman? Bueno, lo cierto es que, como bien habían mencionado las dos, a lo largo y ancho de toda esta historia, hemos visto que se mezcla la palabra con la mentira. Pero todos esos que inventaron esa adoración a Tamuz, ¿tenían el conocimiento de la verdad? Por supuesto que sí, porque todos descendemos del mismo tronco, dice la palabra de Dios.
Entonces, al descender todos del mismo tronco, específicamente en estos tiempos, todos tenían conocimiento de quién era Yahweh y de sus proezas. Recordemos que cuando cuando el pueblo de Israel está por llegar a la tierra de Canaán, la proeza de lo que había hecho Yahweh en Egipto se había extendido por todo el mundo conocido y todos sabían quién era Israel y quién era el Dios que ellos predicaban. Todos tenían conocimiento. Yo quiero decirles, hermanos, que todo hombre, todo, desde el primer Adán, que después lo sustituyó el segundo Adán, Cristo, todo hombre, porque Adán fue el primero al que se le dio la instrucción. Pero antes de que Dios formara al primer Adán, fuimos elegidos. O sea que nadie se va a tener por inocente que diga, pero es que ellos no sabían, es que el otro no sabía, es que aquel que hizo eso no sabía. Todos conocían y de lo que tenían, porque los imitadores solamente imitan la verdad. Es como ahora los que hacen imitaciones de las marcas. ¿De dónde sacan ahora esos modelos tan bonitos? ¿De dónde? Los que hacen los chinos. ¿Qué imitan? El original. Siempre están imitando el original. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que imitar el original? Les digo ¿por qué? Porque los imitadores, más bien, porque el imitador número uno, que es la serpiente, no es creativo. Él nomás vuelve a hacer de lo que ya conoce, lo hace, pero para su propio beneficio, lo enreda. Por eso se le llama serpiente tortuosa, porque enreda la mente del hombre, lo enreda como una telaraña. Dice que también adultera esto. Recordemos que corrompió toda la creación al momento que el hombre cae de la gracia de Dios, al haber cometido este error abominable que sucedió en el Edén. Dice que toda la creación se corrompió. Y vamos a ver cuando el Mesías empieza su ministerio aquí en la tierra, que las bestias son esas mismas bestias que se corrompieron en el inicio. ¿Las que, perdón? Las bestias son pero redimidas. Acuérdate que esas se corrompieron antes del hombre, porque las bestias están antes del hombre. Exactamente. Pero por ejemplo vemos en el Éxodo cuando Yahweh le pide a Moisés que utilice una serpiente, porque la serpiente fue corrompida por Satanás y fue utilizada como un instrumento para al hombre. Por ejemplo, la paloma en el paganismo antiguo, sí era el símbolo de Semiramis, conocida como la diosa de la fertilidad o la reina del cielo. Se conocen registros desde los celtas, pero hay registros desde tiempos bíblicos con Nimrod. Entonces, cuando entra el Jordán, el Mesías, y Juan Bautista lo bautiza, emerge de las aguas y aparece una paloma y se escucha la voz del Señor que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En ese momento el ave, paloma, la bestia corrompida, al ser tomada como elemento que simboliza a una deidad pagana, a un Baal, esto es redimido delante del pueblo de Israel. Imagínense. Entonces, aquí, ¿cuál es la misión de nuestro Mesías? ¿Cuál es la misión que viene a hacer un trabajo tan tremendo? ¿Nomás a salvarnos o a qué vino? No, Él viene a restaurar todas las cosas, pero principalmente viene a restaurar el nombre de su Padre. Amén. El nombre de su Padre que fue profanado primeramente por el maligno, Satanás, y que a su vez transmitió la esencia del mal, para que el todo poblador de la tierra también pisoteara el nombre de Yahweh y se le asignara otro nombre y se le vinculara ese nombre con las deidades que le asociaban a él, con Baal, con Tamuz, adoración al sol. Por lo tanto, nosotros ahora en la palabra el Señor nos está llamando a una restauración de todas las cosas, a ser parte de esa restauración principalmente iniciando con reconocer el nombre sagrado del Padre. ¿Y saben por qué el nombre es tan importante?
porque ese nombre es tan poderoso que si no fuese así, más bien la palabra es tan poderosa que no, si no fuese tan poderosa, porque los falsos profetas a fuerza tienen que tomar de aquí para hacer sus artes de magia? Porque hay poder aquí, en el nombre hay poder. Dice Amén. que es el nombre que se le dio sobre todo nombre. Amén. Que se nombre en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Pero si estamos nosotros usando un nombre falso y estamos invocando sin saberlo a un Dios pagano, imagínese usted, nosotros estamos cooperando con Satanás sin saberlo para seguir profanando ese nombre hasta el día de hoy. Por eso Dios tiene que limpiar, dice el apóstol Pablo, despójese de esa mente con la que nació, despójese, porque esa mente está dañada conforme a las concupiscencias de este mundo. Renuévese con el poder de la palabra y revístase de ese nombre, Yeshua, que es sobre todo nombre. Revístase de ese nombre. Y si dice en Santiago, y si alguno de ustedes, fíjese lo que dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídala. Pero que hay muchos sabios. Yo tengo 200 de IQ, soy sabio según la ciencia. Pero si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios y se la dará a todos sin escatimar nada. Porque la sabiduría que procede del mundo, primeramente es la del animal, terrenal y es diabólica. Entonces nosotros estamos anhelando la sabiduría de este mundo. Pues mejor despójese de eso. Bueno, además, en el contexto legal de Medio Oriente es importante mencionar que el nombre no solo hablaba de la persona en sí, cómo se iba a llamar, sino que también hablaba del propósito, la misión y lo que sería la vida de esta persona. Entonces, el nombre de Yahweh, el nombre de Yeshua es muy importante porque nos habla de quién eran, exactamente, que se restaure el nombre, de quién era, cuál era su posición, cuál era su propósito y su misión en esa tierra. El nombre de Yeshua significa Dios es mi salvación o Dios salva. Lo que vimos aquí en el Salmo 24 dice, ¿quién es ese Rey de Gloria? Dice, Yahweh el fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla, Yahweh de los ejércitos, es el Rey de Gloria, que es el Mesías, que es Yeshua. Amén. Entonces, por eso es muy importante que entendamos el contexto legal del por qué el nombre debe ser restaurado. No es el hecho de llamarlo de una forma o de otra, sino de obedecer realmente a adorar, que dice ahí en Efesios, que veíamos en Efesios capítulo 1, que nosotros hemos sido creados, hemos sido hechos para adorar a Yahweh y adorar su gracia. La gloria representa al Padre y la gracia representa a Yeshua, por quien a través de esa gracia, ese favor que no merecemos, hemos sido redimidos para entonces volver a tener acceso al Padre a pesar de la iniquidad que hay en nosotros. Fíjese lo importante que es que se restauren todas las cosas y nosotros debemos de provocar que se restauren las cosas. ¿Cómo nosotros, los que estamos liderando las congregaciones, somos los responsables de que sean restauradas las cosas? Porque por eso tenemos la palabra profética más segura, tenemos el libro sagrado. Y ahorita, mire, porque el judío completo se le llama Israel, ¿verdad? Al judío completo. El que es reinjertado en el olivo, según Romanos 11. Reinjertado. ¿Por qué? ¿Por qué reinjertado? Pues que esas ramas fueron desgajadas por la profanación, ¿verdad? Porque ellos fueron los primeros que profanaron el nombre, pues a ellos se les dio primero el nombre y lo profanaron, ¿verdad? Entonces, el Israel completo es el que está reinjertado. ¿Y la iglesia? ¿Qué? ¿La iglesia no tiene que ser injertada? Porque la iglesia
que nació en Roma, desde que la iglesia que nació en Israel, en Jerusalén, se trasladó a Roma, desde ahí cambiaron. No hay ley, no queremos Torah, queremos pura gracia. Entonces, la iglesia evangélica ha crecido por 2000 años sin Torah, sin ley, sin pacto, sin promesas y sin Mesías. Imagínense nada más. Es urgente que restauremos aquí en este pequeño rebaño que está, porque es una manada pequeña, que restauremos todas las cosas, porque nosotros somos colaboradores del Mesías. No estamos aquí nada más para que Dios nos diga las cosas a ella, a mí y a unos pocos, y que no lo compartamos porque se nos va a demandar. Entonces la iglesia evangélica ¿celebra Shabbat? No, ¿verdad? ¿La iglesia evangélica celebra las fiestas bíblicas? No, ¿verdad que no? ¿La fiesta evangélica estudia Torah? ¿Verdad que no? Porque esa es la iglesia protestante, la iglesia evangélica, la que salió de los padres de la iglesia de Roma. Los que tienen solamente gracia y no tienen Torah. Es el tiempo de restaurar, dice, y es tiempo de que empecemos por nuestra propia casa. Nos duele mucho, nos molesta mucho tener que aprender ese vocabulario hebreo. A mí me chocaba. Ay, yo decía, es que ¿por qué tengo que decir Yeshua? ¿Por qué tengo que decir Yahweh? ¿Por qué tengo que decir Shalom? Bueno, a mí no me enseñaron así por 70 años, pues yo tampoco no es fácil aprenderlo. Pero ahora, de que Dios nos está revelando que si nosotros no nos metemos a ese plan de restaurar todas las cosas, seguimos profanando el nombre del Altísimo. Entonces, por consiguiente, voy a ser un seguidor de los Baales, para decirles de un modo más apropiado. Y vamos ahora sí a empezar a leer. Entonces, ¿o quieren decir otra cosa, agregar algo más? Ahorita en lo que estaba comentando la pastora, nos lleva a la escritura del profeta Zacarías en el capítulo 11, donde a él se le mostró la visión de dos callados, uno llamado ley y otro llamado gracia. Y ahí estamos viendo la Torá y el testimonio, y donde al profeta se le mostró que llegaría el tiempo en el que primero empezarían a caminar separados, pero llegaría el momento, en el tiempo final, en los tiempos postreros, que esos dos palos, esos dos callados se unificarían para volver a ser uno como en el principio. Y a eso vino el Mesías, a unificar la Torá y el testimonio, a dar cumplimiento de lo que el Padre habló desde el principio. Y nosotros estamos llamados a ser parte de esta restauración. Y hay unos versos que quisiera comentar en el capítulo 42 de Isaías, donde el Señor nos dice esto: sordos, escuchad y oíd, ciegos, mirad y ved. ¿Quién es ciego sino mi siervo, y sordo sino el mensajero que envío? ¿Quién es ciego como el emisario y ciego como el siervo de Yahweh? Mucho mirar, pero no te percatas, con los oídos abiertos, pero no te enteras. Yahweh, por causa de su propia justicia, quería engrandecer y magnificar la ley. Está clara, la palabra no necesita que se le interprete, hermanos. La palabra hay que recibirla por revelación. Y cuando la palabra se recibe por revelación, según Juan 14:21, cuando la palabra primeramente dice tú, medítala, memorízala, apréndetela bien, literalmente, intelectualmente, apréndetela bien. Una vez que te la aprendes bien, medita de día y de noche. Está citando Deuteronomio 6. Y cuando tú haces eso, cuando tú obedeces ese principio, entonces dice, el que me ama, obedece mis mandatos. Leanme por favor Juan 4, esa que me gusta mucho, 14:21. ¿A quién se le revela la palabra? No es que uno ande frotando la bola mágica, ni que uno ande inventando, ay, que tuve un sueño,
Ay, que Dios me habló. No. Amén. ¿A quién le habla Dios? ¿A quién le da sueños? ¿Y a quién le revela su palabra? Porque sí lo hace. Amén. ¿Me lo leen, por favor? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Sí. En otras versiones dice, y yo me revelaré a él. Eso es importante porque porque Yeshua dice que él es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra camino significa la perfecta revelación de la instrucción o Torah. Para poder hacerla. Así es. Y hablando precisamente de eso que leíamos en Isaías 42, dice a partir del verso 8 al 9, dice, yo soy Yahweh, este es mi nombre, Amén. y no daré mi gloria A ídolos. ni mi alabanza a los ídolos. En otras versiones aparece a los Baales. Y dice la palabra, y los ojos de Yahweh, en Proverbios, dice, están mirando a toda la tierra, al ser humano, porque es el único que puede recibir la palabra de Dios. No está mirando a las bestias, ni está mirando el mar, aunque son manifestaciones de Dios, también el rayo, todo puede ser, pero Dios se manifiesta a través del hombre. Dice que Dios está mirando, todos los hombres los está mirando, dice, a ver si encuentro un corazón humilde y perfecto para derramar toda su palabra, revelarle todo, pero con una condición, que no toque su gloria. Amén. Y eso hicieron los Caín, eso hizo cuando se rebelaron los de Judá, eso hicieron todos los monarcas, los emperadores, esos reyes. Ellos tienen oportunidad de arrepentirse y de cambiar, porque ellos han robado la gloria del Eterno. Ahora, lo que mencionábamos también, lo que da pie y sustento legal a todo esto, también se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 42, pero ahora en el verso 9. Dice, he aquí, ya se cumplieron las cosas anteriores y cosas nuevas te anuncio, antes de que salgan a la luz, te las haré oír. En otras versiones, o en la traducción correcta sería, te las he de revelar o mostrar. Y lo dice en otro versículo, dice que Dios nunca va a hacer nada, nunca va a destruir, nunca va a hacer juicio sin advertirle, sin anunciarle antes a sus profetas para que le adviertan al pueblo. Y lo que les vamos a enseñar hoy es una profecía sumamente muy poderosa. ¿Ya damos entrada? ¿O todavía? Hay unas dos escrituras. Es que mis hermanas no me dejan predicar, mejor ya me voy a bajar. Dos escrituras que también están unidas a todo lo que estamos mencionando de la palabra, y Eclesiastés 3:11 nos Amén. habla de que el Padre puso eternidad en el ser humano, ¿sí? Desde el principio está esa eternidad. Dice, sin que el hombre pueda o alcance a entender por qué está esa eternidad o a qué se refiere con esa eternidad. Y esa eternidad se refiere a la Torah, a la palabra que fue grabada, sellada en nuestra mente desde el principio. Pero ahí viene otra situación, donde más adelante encontramos en Lamentaciones un suceso que el Señor hizo. Dice que el Señor borró, ¿sí? Cubrió de la mente de nosotros esa instrucción divina, esa enseñanza perfecta, eso que era vida, lo cubrió. ¿Por qué? Porque dice que fui provocado por el pueblo, por la profanación, porque estaban dedicándose a los Baales. Dice, entonces yo borré de su mente mis solemnidades, mis días de reposo. Por lo tanto, por eso nosotros, antes de estar en la Torá, no teníamos conocimiento de las solemnidades, que son 7 importantes del Señor, ni del nombre del Señor, ni del Shabbat que está mencionando, ¿sí? Pero cuando venimos a la Torá, que no podemos llegar a ella si no es a través del Mesías, Amén, así es. por el sacrificio del Mesías, que una vez que nosotros tenemos el sacrificio, que somos introducidos en el pacto, y la resurrección del Mesías, Él nos lleva de regreso a la Torá. Y es donde empieza a recordarnos esa esencia divina, ese poder de vida
que fue depositado desde el principio. Por eso dice, nada hay nuevo bajo el sol, porque todo fue dicho Amén. antes, según Eclesiastés. Hablando específicamente, por ejemplo, eso me lleva a pensar en el templo. El templo tiene 2 velos. En el templo que construyó Salomón, que después se vuelve a reconstruir, el templo, o antes en el tiempo del Éxodo, el tabernáculo tenía 2 velos. Un velo para entrar al lugar santo y un velo para entrar al lugar santísimo. Pero dice que cuando se hizo el sacrificio de la vaca alazana, debían los sacerdotes mirar hacia el norte donde estaba el lugar santísimo. Cuando Yeshua muere aquí en el Gólgota o Monte de la Calavera, dice la Escritura que se rasga el velo del lugar santísimo. Y muchos decimos, ¿pero cómo? Si está primero el lugar santo. Porque Yeshua se convirtió en esa puerta, en ese acceso nuevo a el Padre, porque solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a comunicarse una vez al año en la fiesta de Yom Kippur, directamente con Yahweh por la expiación de todo el pueblo. Entonces, esto que estaban mencionando me recuerda a eso, porque al recordarnos esos hechos, el Señor nos está indicando cuál es el propósito, no solo de las fiestas y de la celebración, sino de los tiempos marcados para que el plan redentorio del Señor tenga cumplimiento a partir de que se restaura y se empieza el pueblo a inclinar realmente a Yahweh Tsebaot, Dios Todopoderoso. Por eso hay un antes y un después de Cristo. Los primeros que se restauraron, ¿quiénes fueron? Los discípulos del Mesías. Amén. Y nosotros somos discípulos del Mesías. Amén. En ese momento se restauró, con ese pequeño grupo, se restauran todas las cosas. Entonces, tenemos ahorita un acceso a las Escrituras como nunca en la vida. Por eso existe en la historia un antes y un después. La profecía no es para que yo esté conociendo el futuro de mi vida, ni el futuro de la iglesia, ni el futuro de nadie. La profecía solamente para que me ubique a mí en el tiempo histórico, en el tiempo, en la línea del tiempo. ¿Qué momento histórico está pasando ahorita? ¿Qué dice la Escritura? ¿Dónde estoy parada? Para que yo esté bien apercibida de los tiempos que van a cumplirse, porque todo lo que está escrito, todo va a tener cumplimiento. Amén. En tiempo y forma. Amén. Y no importa que haga cadenas orando ni conjuros que para que no sucedan estas cosas, va a suceder, porque eso es lo que está vendiendo todo el evangelio de la prosperidad. Vamos a hacer pacto para que no suceda esto. Esas son mentiras de la gran apostasía que se está viviendo ahorita. Entonces, ¿algo más? ¿Todavía no? Bueno, no quieren que predique. Bueno, ni modo, no voy a predicar. Mencionó nuestra hermana Isabel la condición del Mesías y el momento en el que tenía que virar hacia un lado, hacia la parte norte, porque la Escritura nos lleva que al norte está el trono del Señor, amén, el trono de Yahweh. Pero la palabra aquí norte es muy importante porque en hebreo es la palabra safón y habla de oculto. Entonces, el Rey de Gloria, como lo menciona el Salmo 24, venía a dar acceso a lo que había estado oculto, ahora lo hace manifiesto. Era el único que podía dar la apertura, quitar el sello y entrar y mostrar a los que le vienen detrás, a los que vino a redimir, las partes que están ocultas en la palabra, ahora son expuestas a la luz para que nosotros empecemos a investigar ahí. Y mencionamos también en días pasados el proverbio que nos habla precisamente de eso. ¿Sí? Que gloria de Dios es esconder un misterio oculto, pero de los reyes encontrar eso oculto. Y no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta, sino que el Mesías nos da la llave. ¿Y cómo tiene sentido esto? Porque fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Unos gobernarán y otros estarán en el servicio del templo. Amén. Entonces, los reyes somos nosotros. Por eso a nosotros, a través del Mesías, se nos es revelada la palabra. Ahora, es importante también saber que eso significa que es señal de que los tiempos están cerca, porque también dice la Escritura que cuando la palabra se revele, entonces el fin estará cerca.
Está claro, está clarísimo. Dice, y le preguntan los discípulos, bueno, pero entonces dinos, estaba Pedro, estaba Lucas, Mateo, Judas, estaba Santiago, Felipe, Bernabé. Dinos, por favor, maestro, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Ellos también querían saber. No lo van a saber, porque el día y la hora solamente el Padre lo sabe. Pero ustedes tienen que ver las señales. Para eso nos dejó la profecía. Y que estemos escudriñando y observando, e investigando. Y ahora que menciona eso, ciertamente cuando Yeshua le dice eso a los discípulos, le ha dejado la clave más visible y ocultada de toda la historia. El día y la hora nadie lo sabe. Yom Kippur significa, en la correcta traducción, además del día del perdón, del día de la expiación, significa el día y la hora que nadie sabe. Y si nos damos cuenta, que nadie conoce, si nos damos cuenta, las 3 festividades de otoño, las últimas que son trompetas o Yom Teruah, Yom Kippur o día de expiación y tabernáculos, hablan de ese cumplimiento cuando todas las cosas vuelven a estar como en el principio. Cuando suena la trompeta, entra en gloria y majestad el Rey, hace su juicio y entonces empieza su tabernaculización entre nosotros a vivir. Desde que ahorita se han unido, de los que ahorita se han unido a Él. Así es, y todo eso está descrito en la Torah paso por paso y ha pasado desapercibido de nuestros ojos a lo largo del tiempo. Ha pasado por una razón, porque ha sido el plan de Satanás, para que es un plan perfecto todo. Porque dice que en este tiempo, le dice a Daniel, cierra la profecía ahí en Daniel 12:4, le dice, cierra este rollo y no lo abras hasta el tiempo del fin. Y este es el tiempo del fin, porque hay 2 señales muy particulares. La ciencia, ¿cómo está la ciencia? En comunicaciones y en todo. ¿Cómo está? Hasta arriba. ¿Cómo está? Se está expandiendo el verdadero conocimiento de Dios, porque hay ahorita verdaderos discípulos que tenemos hambre. No tienen que ser muchos que tengan hambre de la palabra y que estemos adquiriendo conocimiento de Dios. No tiene que ser muchos. Dice que solamente, tan solo en el tiempo de Cristo, hace 2000 años, un grupo de 12 que fueron restaurados 100% en tiempos del Mesías, después de su resurrección. Dice que ese pequeño grupo de hombres, ¿qué hicieron? Trastornaron el mundo de entonces, que era el Imperio Romano, que era enorme, llegaba hasta la Conchinchina. Es cierto. Entonces, ¿nosotros cómo podemos impactar el mundo hasta la Conchinchina? Sencillamente por los medios de comunicación, ¿no? Y dice, hasta que la ciencia, dice, muchos andan moviéndose de aquí para allá, corren para todos lados, los vuelos ya, todos, hay muchas vías de comunicación, lo mismo que había con el Imperio Romano. Muchas vías de comunicación que los discípulos, bien llenos del poder de Dios, las utilizaron para expandir el reino de Dios. Y ahorita nosotros, si somos listos, inteligentes y diligentes, podemos hacer maravillas con los medios que Dios nos ha dado aquí en Veracidad Channel. Amén. Un pequeño grupo, por eso los invitamos, primeramente los invitamos a que se unan al estudio de Parashá, porque todas las semanas estudiamos Parashá, para que el día de reposo, este día hermoso, este día que estamos consagrados solamente a decir la palabra, no nos llegó nomás de que me puse a orar, me llegué con este tema que anoche me habló. No, es que me lo cambié a última hora. Sí, esos son métodos de teologías pasadas de moda. Dios nos empieza a enseñar su palabra. Aquí nos reunimos desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, estudiando, escudriñando. Y el sábado el Señor nos revela, nos da un reposo, porque 6 días trabajamos duro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, trabajamos duro, nos desvelamos, estudiamos. Pero este día venimos a que Dios nos dé
a recibir toda su revelación, porque así dice que nosotros estamos trabajando 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta que se acaben los 6,000 años, y después viene el reino milenial y vamos a recibir autoridad, y vamos a recibir la tierra, y vamos a recibir los regalos, los que estamos bien, porque los que no van a recibir la disciplina. Cada quien va a recibir según sus obras. ¿Es culpa mía que usted se crea lo que se predica en los púlpitos? ¿Es culpa de los falsos profetas que están hablando? Entonces, ¿por qué se dicen, hay muchos falsos profetas? ¿Es culpa de ellos? ¿Es culpa de los profetas falsos que vienen a enseñar cosas mentirosas y engañosas y que ustedes están ahí siguiéndolos porque es su pastor, porque eso les enseñan en su casa? ¿Es culpa de ellos que usted le hayan enseñado puras mentiras? ¿De quién es la culpa que usted esté engañado? Por negligentes nada más. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Dios es un Dios de orden y todo nos llevará a su propósito, no a nuestro propósito. El perdón es el poder ir y no volver a pecar.